Bueno, muy bien. Entonces hoy vamos a terminar el tema 6. Nada más un par de cosas antes de comenzar con la materia. Recuerden que movimos el examen. Ya no va a ser el sábado 27 de mayo. Va a ser el viernes 2 de junio, que sería de este viernes en 8. Y eso es para precisamente poder terminar la materia del tema 6. Nuevamente, si hay alguien que se le complique realizar el examen ese día, por favor, contactarme lo antes posible para resolver, ¿ok? Por otro lado, ese día, ¿verdad? Que vamos a hacer el examen, tenemos que igual ver materia. Entonces, para que no sea más pesado para ustedes, lo que voy a intentar es distribuir la materia del tema 7 más entre las lecciones que vamos a tener disponibles. De manera que no tengamos que agregar un video más o una clase sincrónica más o así. Lo único que eso implicaría tal vez es que vamos a tener clases un poco más largas de lo que hemos tenido hasta el momento, ¿ok? Entonces, nada más para que sepan que tal vez el tema 7 va a ser un poco más intenso en el aspecto de que es bastante materia y tenemos relativamente poco tiempo para cubrirlo, pero voy a tratar de hacerlo de manera que ustedes se vean lo menos afectados posibles, ¿ok? Entonces, igual tenemos un par de semanas como para cubrir ese tema y ahí vamos viendo si es necesario tomar alguna medida dependiendo de cómo ustedes se sientan con la materia y cómo la vamos cubriendo, ¿ok? Muy bien. Entonces, la última vez habíamos hablado de metaestabilidad, que era causas y efectos, ¿verdad? Y nos faltaba cubrir el tema de contadores, ¿verdad? Un ejemplo de diseño con flip-flops. Y vamos a hacer un ejemplo con diagramas de tiempo y hablar sobre el restablecimiento al encendido. Entonces vamos a movernos de una vez al tema pues del diseño de contadores. ¿Ok? Entonces, sí, como les decía, en la metaestabilidad ya habíamos cubierto todo lo de los tiempos, todo lo que era no idealidades, ¿verdad? O sea, a lo largo del curso hemos asumido que los dispositivos se comportan de manera perfecta y que nada los interfiere y que las señales se ponen de inmediato en el valor que les corresponde y que no hay retrasos de nada, ¿verdad? Pero en el tema 6.5 hablamos un poco de lo que pasa en la vida real, ¿verdad? Si hay tiempos de propagación, eh, los voltajes pueden fluctuar un poco por interferencia porque los dispositivos no son perfectos. Y entonces hay que tomar en cuenta, tomar algunas precauciones a la hora de hacer diseños, ¿verdad? Contemplando las restricciones del hardware como el tiempo de setup, el tiempo de hold y los tiempos de propagación, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la clase anterior. Ahora, volviendo al tema de contadores de riesgo, vamos, como les decía, a hacer ejemplos de diseños con flip-flops. Ya vimos que pues los flip-flops nos permiten almacenar información, ¿verdad? Nosotros somos capaces de recordar un estado, ya sea, y veámoslo bien sencillo, ¿verdad? A fin de cuentas, cada flip-flop o cada latch lo que memoriza es un bit. Puede memorizar un 1 o puede memorizar un 0, ¿verdad? Resulta muy sencillo, pero ahí está la magia detrás de todo este tema. Entonces, nosotros al poder memorizar un 1 o un 0, con un flip-flop, si nosotros necesitáramos, por ejemplo, guardar una palabra o un número de 8 bits, necesitaríamos 8 flip-flops, por ejemplo, ¿verdad? Y así podríamos memorizar ese número. Eso también nos va a permitir luego hacer otras operaciones. Ya podríamos tener registros, por ejemplo, tener un número guardado en un registro de 8 flip-flops y otro número guardado en otro registro de flip-flops, ¿verdad? Y pasarlo por una lógica combinacional que sume 8 bits, ¿verdad? Los números de 8 bits. Entonces, ya vamos construyendo sistemas digitales un poco más complejos. No es solo que asumimos que ya teníamos los números en algún lugar, sino que ya sabemos cómo guardarlos, cómo generarlos y cómo guardarlos, ¿verdad? Entonces, una de esas aplicaciones, de las más sencillas que podríamos pensar, de hecho, es un contador. Ahora,
¿Para qué, verdad? Pues tienen montones de utilidades, ¿verdad? Los contadores, pero en general, ¿de qué se encarga este dispositivo? Bueno, pues precisamente de contar, en este caso, al tener 4 flip-flops, ¿verdad? Con 4 bits, ¿hasta qué número puedo yo contar? Posiblemente, ¿verdad? Hasta 15, de 0 a 15, dependiendo de la interpretación que nosotros le demos o cómo lo conectemos. Así es como vamos a contar inicialmente. Entonces, hablemos un poco de cómo construirlo o cómo es que funciona. Nosotros vamos a necesitar un reloj, ¿verdad? Ya hablamos que los flip-flops dependen de una señal de reloj, los latches no, los latches tienen un enable, ¿verdad? El funcionamiento es un poco distinto, pero en el caso de los flip-flops, pues necesitamos una señal de reloj, ¿verdad? Y esa señal de reloj nos va a permitir ir cambiando el valor que estamos almacenando en los flip-flops, ¿verdad? Entonces, ojo qué pasa en este circuito que tenemos acá. Y voy a ir poniendo las señales. Primero fijémonos en el primer flip-flop, el de QA. QA, ¿verdad? Vean que vean que los 4 flip-flops son tipo toggle. O sea, cada vez que le llega un 1 a T, el flip-flop va a cambiar su señal por su última señal llegada. O sea, si antes tenía 0, en la próxima señal de toggle va a poner un 1, en la próxima señal de toggle va a poner un 0 y así sucesivamente. Y eso lo podemos ver en este diagrama de tiempos. Vean que el clock, ¿verdad? Comienza en 0 y así se mantiene. Y con el primer flanco creciente, sabemos que este flip-flop es de flanco creciente porque tiene este simbolito, ¿verdad? Este triangulito aquí en el clock. Y además no tiene ninguna negación, o sea que es activado por flanco creciente. Entonces, en la primera flanco creciente del reloj, él va a hacer toggle porque está pegado a VSC, o sea, siempre va a recibir una señal de 1, siempre le vamos a estar diciendo toggle, ¿verdad? Cambie. Entonces, en la primera le dijimos que haga toggle y se pone en 1. En la siguiente flanco creciente del reloj, hace toggle nuevamente y se pone en 0. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, vean que esa señal QA está cambiando de 0 a 1, 0, 1, 0, 1, ¿verdad? Pero vean qué pasa con QB. QB lo que estamos haciendo es al reloj conectarle Q negado, ¿ok? O sea que lo que QB va a estar viendo como su señal de reloj no es el verdadero clock, sino el QA negado. O sea, y si ustedes ven, QA tiene, digamos, la mitad de la frecuencia del clock, ¿verdad? El periodo es 2 veces más largo, o sea, es el doble de largo. Nada más para señalarlo aquí, esto es un periodo del reloj, ¿verdad? Y esto sería un periodo de la señal QA, ¿verdad? De hecho, el primero, mejor señalémoslo acá, ¿verdad? Esto sería un periodo de QA, perdón, del clock, y esto sería un periodo de QA, ¿verdad? El doble del tamaño. O sea que que es la mitad de la frecuencia. Entonces, al hacerlo así, ojo que QB va a estar cambiando cuando QA se pone en bajo, ¿verdad? En el flanco decreciente de QA, porque recuerden que estamos alimentando con Q negado de A, que sería como la gráfica inversa de esta QA. Entonces, un flanco decreciente de QA realmente se vuelve un flanco creciente de QA negado, ¿ok? Y entonces, cada vez que hay un flanco decreciente en QA, él va a hacer toggle, QB va a hacer toggle, ¿ok? Y de nuevo, QB va a estar dividiendo su frecuencia entre 2, o sea, va a ser la frecuencia más lenta. Va a estar dividiendo su frecuencia y entonces va a estar cambiando de manera distinta. Pero ojo aquí, rápidamente. Si QA y QB son los bits de una palabra, ¿verdad? Siendo QB el más significativo, en este momento valía 0, ¿verdad? 0 y 0. En este momento valía 1
porque QA estaba en alto. En este momento valía 2 porque QB estaba en alto y QA estaba en bajo. Y en este momento valía 3 porque QA y QB estaban en alto. Y posteriormente, ¿qué sucede? Se resetea el conteo, ¿verdad? Se vuelve a contar en el mismo orden. Y eso es precisamente lo que va a seguir sucediendo con QC y QD, ¿verdad? Vean que QC, el clock de QC es la salida QB negada. Y entonces QC va a estar cambiando a la mitad de la frecuencia, pero de QB, ¿ok? Va a cambiar más lento. Y finalmente QD va a estar recibiendo como clock el QC negado. Y entonces cuando hay un flanco decreciente en QC, que sería un flanco creciente de QC negado, él hace toggle. ¿Ok? Y de nuevo, entonces, si nosotros revisamos aquí, lo que está pasando es que estamos contando. Estaríamos contando hasta 15, ¿verdad? Aquí vale 0, aquí vale 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 6, 7. Tiene sentido, ¿verdad? Ojo que esto es literal un 7 en binario. Y después los primeros 3 flip-flops resetean su cuenta y él continúa. 8 hasta llegar acá, ¿verdad? Que sería la cuenta 15 y se resetea volviendo a contar desde 0. ¿Ok? Entonces pasamos a ver qué pasa con este contador, ¿verdad? De Rizzo. Tiene un problema, tiene un par de problemas y ya los vamos a ver. Denme un momento. Ok, muy bien. Entonces, ojo con estos, el problema del contador de Rizzo es que, como hablamos, los flip-flops introducen un retardo de propagación, ¿verdad? Introducen un retardo de propagación y, y cada vez es peor porque, vamos a ver, QA, desde que recibió su señal de clock, le toma un tiempo cambiar, ¿verdad? Llevar ese 1 desde la entrada hasta la salida. Y eso está bien, pero ahora vean QB. QB, tras de que a QA le tomó un tiempo llevarlo desde la entrada hasta la salida, QB cambia cuando QA cambia, ¿verdad? Entonces, no solo se suma el retardo de QB, sino también el de QA. Y si ustedes aprecian, vean que QB ya va a estar cambiando casi en la mitad de la ventana del reloj que está en alto, ¿verdad? O sea, con bastante tiempo de retardo. Y con QC pasa similar, ¿verdad? Y finalmente con QD es el peor escenario. Porque ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener aquí cuentas intermedias. Nos van a salir algunos problemas acá porque, ojo, ¿qué pasa, verdad? La ventana de cambio fue tan larga, ¿verdad? Que entonces nosotros tenemos en medio de todo esto algunas cuentas intermedias. Vamos a tener un 7, luego vamos a tener un 6, un 4, un 0, un 8, ¿verdad? Al menos por algunos momentos, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos revisando nuestra salida del contador, nosotros vamos a ver que él va a estar contando, digamos, mal, ¿verdad? Gracias a estos retardos en la propagación, resulta que él no cuenta de 7 a 8 directamente, sino que pasa por cuentas intermedias como el 6, ¿verdad? Porque aquí ya teníamos un 0, pero aquí teníamos un 1 y un 0, ¿verdad? Eso es un 6. Luego, después de este retardo de propagación, aquí se cae a 0 y esto se mantiene en 1 y en 0, que esto representa un 4. Luego, por un momento, todas están en 0 hasta que QD
se pone en alto y se pone en el número que le correspondía, que era un 8, ¿verdad? Pero entonces el problema del contador de riesgo es que como cada entrada, el clock de cada entrada, de cada flip-flop, es la salida del flip-flop anterior, estos retardos se acumulan. O sea, no solo tenemos el retardo de un flip-flop, sino que tenemos el retardo de todos los flip-flops anteriores. ¿Ok? Y eso es pues, un problema que se podría solucionar y ya vamos a ver cómo. A estos picos, ¿verdad? A estas cuentas intermedias se les conoce como spikes o picos, ¿verdad? Que son momentáneos, literalmente se van a ver, si uno revisa el conteo, se van a ver como pequeños picos y no como una señal estable, ¿verdad? Que cambió y se quedó quieta en el valor que daría, sino como transiciones, como transitorios, ¿ok? Y nada más para recordar, ¿verdad? Ese es el periodo de el reloj y el periodo del reloj o el reloj tiene dos tiempos que nos interesan, el tiempo en alto y el tiempo en bajo. Ahora, no todos los relojes también son perfectos, idealmente sí lo son. Existen aplicaciones en que más bien nosotros queremos jugar con este tiempo en alto, como el PWM, pero eso es tema para otro curso. El tema es que en esta señal, ¿verdad? Idealmente el tiempo en alto debería ser igual al tiempo en bajo. Sin embargo, no precisamente. Y como no precisamente es así, se define un concepto que se llama el Duty Cycle o el ciclo de trabajo del reloj. El ciclo del trabajo del reloj se calcula de esta forma. Es un porcentaje, ¿verdad? Lo que el ciclo de trabajo nos dice es cuánto tiempo de su periodo el reloj está en alto, ¿verdad? Si el Duty Cycle es de 100%, quiere decir que siempre está en alto, nunca baja. Y lo que nosotros quisiéramos es que idealmente el Duty Cycle fuera de 50%, porque así nos aseguramos que el tiempo en alto es igual al tiempo en bajo. ¿Ok? Y lo más rápido que se pueda ir, ¿verdad? En el reloj va a ser el periodo mínimo o la frecuencia máxima visto desde otra forma. Entonces, como les decía, sí, la frecuencia sería el inverso del periodo, como ya ustedes sabrán, ¿verdad? Y bueno, el duty cycle es este porcentaje que calculamos aquí entre el tiempo que pasa en alto y el periodo total, ¿verdad? Y eso lo podríamos cambiar, como les decía, en el caso de este contador de riesgo, calculándolo así, ¿verdad? Ojo que este periodo, o sí, el periodo de nuestro contador o la frecuencia de este contador que tenemos que respetar va a ser el tiempo de propagación del un flip-flop multiplicado por la cantidad de flip-flops que nosotros tengamos. Eso quiere decir que si nuestro reloj es más rápido que esto que está aquí, nosotros vamos a estar contando mal, ¿verdad? Vamos a llegar a un punto en el que para el siguiente flanco el reloj podría ser, por ejemplo, que haya tomado este valor, el 4. Entonces, para el siguiente flanco lo que va a recibir tal vez es o sea, va a comenzar a contar a partir de 5 y demás. Nos va a generar problemas. Entonces, en un contador de riesgo y en general los contadores, tenemos que respetar esta frecuencia máxima a la que el contador opera. Entonces, en el caso del contador de rizo, la frecuencia máxima va a estar calculada de esta forma. 1 entre el tiempo de propagación de un flip-flop por la cantidad de flip-flops que nosotros tengamos, que este es precisamente el peor escenario, cuando estamos cambiando de 7 a 8 o en el otro caso, que es cuando estamos cambiando de 15 a 0, ¿verdad? Porque en este conteo precisamente nuestros 4 flip-flops tienen que cambiar, ¿verdad? Vean que este cambió de 1 a 0, el QB cambió de 1 a 0, el QC cambió de 1 a 0 y el QD cambió de 0 a 1, ¿ok?
Entonces, esta cuenta y también la cuenta de 15 al 0 son los peores escenarios, ¿verdad? Donde nuestros conteos o la propagación del próximo valor va a ser más lento o se va a ver reflejado más tarde en la salida, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos? A fin de cuentas, todo esto es para decir que el problema del contador de riesgo, primero, es que tiene spikes, o sea, cuentas intermedias que podrían hacer que nuestro sistema opere de una mala manera, ¿verdad? Y por otro lado, es muy lento, ¿verdad? Es muy lento. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para solucionar esto. Una solución es que todos los relojes, perdón, que los relojes de todos los flip-flops estén conectados al mismo reloj. Y a esta configuración se le llama como contador sincrónico en serie. ¿Ok? Entonces, de igual forma, nosotros vean que la gran diferencia es que ahora todos los 4 relojes, las entradas de reloj de los 4 flip-flops, están pegadas al clock inicial, ¿verdad? A la señal de clock real. ¿Y cómo hacemos entonces para que toggleen? Bueno, el toggle va a ser a través de estas compuertas AND. Eso sí, ojo lo que pasa aquí. Nosotros tenemos entonces que la señal de toggle va a estar dado por el enable, ¿verdad? Que esto era VDD, ¿verdad? Siempre lo teníamos pegado a 1. Y en el caso de QB, está pegado a la salida de QA. Entonces, cuando QA está en alto y cuando QA pasa a alto, le vamos a enviar una señal de toggle a este contador. Y lo mismo con C. Lo que pasa es que con C ya no va a ser la salida QA, sino la salida QB. Y para QD lo hacemos con QC. ¿Ok? Entonces, noten que si hay una mejora, o sea, desde que vemos este esquemático, ya podemos ver que si hay una mejora porque todos los clocks están pegados a la misma señal, pero siempre hay cierta dependencia, ¿verdad? Ante la señal anterior, que realmente pues tiene sentido, no hay forma de alejarnos de eso. Entonces, vamos a hacer aquí el ejemplo, ¿verdad? Noten que cuando comenzamos con un 1, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un 1 listo aquí en la entrada del primer flip-flop, ¿verdad? Y los demás aún no están listos para cambiar. Ojo que esta es como decía, el peor escenario, que es la transición del 7 al 8, donde todos los flip-flops cambian, ¿verdad? Entonces, nosotros quisiéramos que todos cambien al mismo tiempo, pero no va a suceder así, ¿verdad? Lo que va a suceder es que primero este primer flip-flop va a estar listo y va a poder cambiar justo cuando se dé la señal del reloj y este enable se mantenga en 1. O sea, cuando se dé la señal del reloj. Pero para el caso de QB hay que esperar, ¿verdad? Nosotros vamos a estar en este momento aún en la cuenta 7, ¿ok? En la cuenta 7 y queremos pasar a la cuenta 8, o sea, que queremos que este QA cambie a 0, QB cambie a 0, QC cambie a 0 y QD cambie de 0 a 1 más bien. Entonces, ojo que el flip-flop A ya está listo. Ya está listo para hacer toggle. Nada más espera la señal del reloj. Y esto es antes de la señal del reloj, como pueden ver, antes del flanco creciente. Y de hecho, tenemos S1 listo en este momento. Pero después del flanco del reloj, ¿verdad? Y un tiempo de propagación de flip-flop después que corresponde a este primer flip-flop, ¿verdad? El del QA.
es que nosotros vamos a tener un 0 aquí a la entrada de esta AND. De hecho, a la entrada de todas las ANDs. Porque este flip-flop, el primero, después del flanco del reloj, cambió de 1 a 0, como se esperaba, ¿verdad? El segundo tiene aquí un 1 y aquí un 0. Entonces, este no debería cambiar. El segundo tampoco y el tercero, pues sí, ¿verdad? Perdón, el cuarto flip-flop sí cambia. Pero ojo qué pasa en este momento, ¿verdad? Nosotros ponemos un 0 aquí y un 0 en esta otra. Y lo mismo, o sea, para nosotros tener lista a la entrada de cada uno de estos flip-flops la señal que deberíamos esperar, ¿verdad? Para la siguiente cuenta, que sería de la 8 al 9, que ya no cambie, vamos a tener que esperar el tiempo de propagación de un flip-flop más el tiempo de propagación de 3 conectivas ANDs, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Si todo esto no sucede a tiempo, lo que vamos a estar diciéndole a los siguientes flip-flops podría ser, o sea, lo que ellos podrían ver aún es un 1 a la entrada, ¿verdad? Si esto no toglea al tiempo adecuado, les podríamos estar diciendo que togleen de nuevo, ¿verdad? Y entonces, en lugar de pasar de la cuenta 7 a la 8, eso se hizo bien, pero de la 8 a la 9, podríamos estar cambiando de la 8 a la 15, por ejemplo, teniendo todos estos unos en alto aún. Entonces, el objetivo es que estas señales de toggle se actualicen a como deberían, ¿verdad? Y después de la cuenta 8, el único que tiene que hacer toggle es el primer flip-flop, por lo que en los otros tres lo que hay que tener aquí es un 0 en la entrada del toggle. Y para estar listos con ese 0, necesitamos que pase el tiempo de propagación de un flip-flop, ¿verdad? Que sería el de QA. Luego, para B aún no está listo. Aún no está listo porque aún no sabemos cuál es el resultado de esta conectiva AND. Sabemos que aquí tenemos un 0, pero no sabemos qué tenemos en la otra entrada. Yo sé que depende, o sea, ya con solo tener un 0 en esta patilla, ya sabemos el resultado, pero de todas formas va a tomar un tiempo de que ese 0, ¿verdad? Antes tenía un 1, le va a tomar un tiempo de propagación de una conectiva AND pasar este 0 de la entrada a la salida. Y de nuevo, una vez que ya esto está actualizado, ya esta conectiva tiene los dos datos que necesita para calcular su nuevo valor y pone un 0. Y finalmente, para el último flip-flop, ¿verdad? Le toma otro tiempo de propagación, pasarlo de la entrada a la salida y actualizar los valores que deberían tener. Entonces, para el conteo del 8 al 9, ya aquí están los valores actualizados, que serían un 1, 0, 0 y 0. Pero como les decía, para poder tener esos valores listos a tiempo, tenemos que esperar el flanco del reloj, el tiempo de propagación de un flip-flop y el tiempo de propagación de las tres conectivas AND sumadas. Entonces, vean que realmente sí hay una mejora y una mejora sustancial, porque lo que pasa es que el tiempo de propagación de una conectiva AND es mucho menor, o sea, es más rápido que el tiempo de propagación de un flip-flop. Entonces, ¿cómo sería la nueva frecuencia máxima de este contador? Vean que la aplicación es lo mismo, contar de 0 a 15, pero esta configuración lo hace más rápido. Solo hay que esperar el tiempo de propagación de un flip-flop en lugar del de 4 y 3 conectivas AND, que entonces este sería la forma de escalar. Ahora sí, añade una diferencia. En el contador de Rizzo no teníamos esas conectivas ANS. Entonces, para poder hacer este circuito más rápido, tuvimos que hacerlo un poquito más caro porque tuvimos que comprar más hardware, 3 conectivas ANS. ¿Verdad? Eso es como
como dicen, no hay almuerzo gratis. Si uno quiere, en este caso, que el contador sea más rápido, va a haber que pagar un poco más para poder comprar estas conectivas ANS. Pero vean que aún tenemos un problema que de hecho con el contador de rizo también existía, y es que mientras más grande sea el contador, más lento va a ser. ¿Ok? Si nosotros contamos de 0 a 15, tal vez no hay mucho problema, pero si es un contador de, no sé, 16 bits, en el contador de rizo hubiéramos tenido que esperar el tiempo de propagación de 16 flip-flops. Y en este contador sincrónico en serie, tendríamos que esperar el tiempo de propagación de un flip-flop y 15 conectivas ANS. ¿Ok? Entonces, vean que escala. Mientras más grande el conteo, más lento el contador, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros para resolver ese problema? Bueno, lo que vamos a hacer es cambiar de nuevo el circuito ligeramente. No va a ser solo sincrónico en el clock. Ojo que en este igual todos están conectados a la misma señal del reloj, por eso es que se le llama sincrónico, pero es un contador sincrónico paralelo, en donde lo que estamos haciendo es utilizar conectivas ANS, bueno, más conectivas ANS o conectivas ANS con más entradas. Porque entonces ahora vean qué pasa. Pensamos en la cuenta 7, en donde todo el mundo tiene que cambiar. Entonces, todos tienen en la entrada, asumimos que antes del flanco creciente, todos tienen la señal de toglear y la salida se encuentra en 7. Ahora, sucede el flanco de reloj, todos toglean y todos se actualizan a la cuenta 8, ¿verdad? Como debería, pero no todos se actualiza el valor del próximo conteo, que de nuevo debería ser 0, 0 y 0, ¿verdad? Porque del 8 al 9 solo el primer flip-flop debería cambiar. Entonces, ojo lo que pasó aquí. Como lo conectamos de esta forma, justo al momento en que transiciona el flanco creciente y pasa por el primer flip-flop, ya a la entrada de todas mis conectivas ANS, yo tengo todos los valores, porque estoy conectándolos todos al enable, ¿verdad? Ojo que antes no era así. Antes no los tenía todos conectados al enable. Esa es parte de la diferencia. En el contador sincrónico serie, cada conectiva AND estaba conectado a la salida del AND anterior y a la salida del Q anterior. O sea que está totalmente serializado. En este caso, todos están pegados a la misma señal de enable y todos están recibiendo el Q, no solo el Q anterior, sino todos los Qs anteriores. ¿Ok? Y entonces en este caso vamos a estar poniendo un 0 aquí, los dos ceros de acá se actualizan al mismo tiempo y estos 3 ceros también. Lo único que tuvimos que esperar fue el tiempo de propagación de un flip-flop, ¿verdad? Que sería el tiempo de propagación de este flip-flop, el de este, que todos deberían ser iguales porque todos toglean precisamente al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, todos se actualizan al mismo tiempo y entonces todos actualizan sus valores de entrada aquí al mismo tiempo. Ahora, ¿qué es lo único que nos falta esperar? Bueno, el tiempo de propagación de una conectiva AND. De una conectiva AND y después de que todas estas conectivas AND hayan pasado, entonces se actualiza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la frecuencia de propagación de este contador en paralelo? Va a ser el tiempo de propagación de un flip-flop más el tiempo de propagación de una sola conectiva AND. Ahora, esto es medio truculento porque ojo que esta es una conectiva AND de 2 entradas. Esta es una conectiva AND de 4 entradas, ¿verdad? Entonces, si nosotros no precisamente es así como están hechas, pero digamos que solo tuviéramos conectivas AND de 2 entradas. Nosotros para hacer una conectiva AND de 4 entradas
tendríamos que usar al menos 3 conectivas ANDs. Y hacer esto, ¿verdad? Aquí conectar 2 entradas, A, B, C y D, ¿verdad? A, B, C y D, ¿verdad? Y esto sería una conectiva AND de 4 entradas. Entonces, realmente no es tan cierto que es solo el tiempo de propagación de una AND, sería el tiempo de propagación de una AND un toque grande, ¿verdad? No precisamente es el tiempo de propagación de 2 conectivas AND chiquitillas, puede que sea menor, pero sí definitivamente este tiempo de propagación es un poquito más grande que el tiempo de propagación de una de solo 2 entradas, ¿verdad? Y de nuevo, mientras más grande sea mi contador sincrónico paralelo, este componente no cambia, ¿verdad? Este tiempo de propagación se va a mantener igual, pero este tiempo de propagación de AND sí podría cambiar un poco, ¿verdad? Porque tal vez, ¿verdad? Mientras más grande sea este contador, tal vez vamos a necesitar ANDs más grandes, ¿verdad? Cada vez. Y entonces tal vez ahora el camino ya no va a ser solo una conectiva AND, sino el camino va a ser 3 conectivas ANDs, por ejemplo, ¿verdad? Pero no escala a esta misma magnitud. Ahora, el problema sí es, o sea, igual va subiendo un poco el costo, definitivamente el costo va subiendo, pero el tiempo de propagación no va subiendo tan rápido como en un contador sincrónico en serie, ¿verdad? Que sí sube muchísimo más rápido de manera casi exponencial. ¿Okay? Entonces, estas son 3 formas diferentes de construir un contador. Y ya vimos de cómo solucionar algunos problemas, ¿verdad? En general, la lección aquí es, si queremos mejorar el circuito, va a haber que invertir más dinero para poder hacer un circuito un poco más robusto que nos permita acelerar, tal vez en este caso, que el propósito era hacerlo más rápido, ¿verdad? Lo que hay que hacer para acelerarlo es comprar más componentes, ¿verdad? Unas cuantas conectivas extra. Que realmente no, el costo-beneficio podría ser bastante positivo, ¿verdad? Una conectiva ANT no es tan cara, pero sí acelera el circuito. Un momento. Denme un momento nada más. Ya volví. ¿Sí me escuchan? Aló, aló. Ok. Bueno, entonces continuemos. Nada más para terminar este tema, tal vez la parte la más larga fue lo que ya vimos. El tema 6.7 es de restablecimiento al encendido, el Power Up Reset, se le conoce. Esta es una característica, un feature que
que pues resulta bastante útil en los flip-flops. No todos lo tienen, tal vez, pero es pues bastante útil. ¿Qué pasa? De cuando ya uno está construyendo sistemas digitales, tal vez uno quiere que todos comiencen en un estado conocido, ¿ok? Ese es el objetivo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si nosotros encendemos un circuito, pero nosotros no sabemos si el flip-flop tiene un 1 a la salida o tiene un 0 a la salida, ¿verdad? Puede que esté en un estado un poco inestable. Entonces, a los flip-flops se les agregan, podrían ser las dos entradas o solo una de ellas, que se les conoce como preset y el clear. Y precisamente eso es lo que hacen. O las ponen en 1 directamente o las ponen en 0 directamente. ¿Y qué pasa? Estas entradas de preset y de clear tienen mayor precedencia que la entrada de datos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo un 1 en el D, pero tengo un 0 en el clear, ojo que esta es una entrada negada, ¿qué va a poner este flip-flop a la salida? Va a poner un 0, porque le va a hacer más caso, digámoslo así, al clear que al dato. ¿Ok? Ahora, habría que ver qué pasa contra el preset y en el clear, ¿verdad? Claramente sí hay que tener cuidado de cómo nosotros manejamos nuestros flip-flops, de manera que los conectemos adecuadamente y le enviemos las señales bien, pero en general esto es algo que se les agrega a los flip-flops para nosotros poder, digamos, reiniciar nuestro circuito en un estado conocido, sabiendo que, por ejemplo, todos los flip-flops están en 0 o todos están en 1 o algunos en 0 y algunos en 1 según lo que nosotros necesitemos. Entonces, algo importante es que estas entradas son asincrónicas y toman el control del flip-flop. O sea, se les envía un pulso al encenderse y entonces eso provoca, o sea, se les manda un pulso nada más con una señal rápida, por eso les digo que es asincrónico, no dependen del clock. Nada más con ponerles un pulso, un 0 momentáneo o un 1 momentáneo, actualizan su salida. Ahora, ¿cómo se mandan esos pulsos momentáneos? Pueden hacer un circuito one shot o monestable. Que de hecho, ya ahorita les pongo tal vez la referencia del libro, acá está, por si quieren ir a leer un poquito más al respecto de ese circuito. En realidad es bastante sencillo, pero lo único que sucede es que entonces le enviamos un pulso. No tiene que ser con el reloj, ¿verdad? Puede ser totalmente otro tipo de señal. Y ojalá mucho más rápido que el reloj, ¿verdad? Nada más se le envía un pulso. Son entradas negadas, lo que necesitan es un pulso de 0 momentáneo que entonces las ponga en el estado conocido. Pueden ser entradas activas en estado alto o en estado bajo, ¿verdad? Depende de qué suceda, depende más bien del flip-flop o del modelo del flip-flop. Y podrían estar presentes en cualquier tipo de flip-flop, en flip-flops tipo D, en flip-flop JK, en flip-flop tipo RS o flip-flop tipo T. Entonces, de hecho, veamos una hojilla de datos de un flip-flop que tiene en este caso, a ver, que tiene un preset. Ajá. Y un asynchronous reset. De hecho, tiene ambas cosas. Entonces, si nosotros vemos aquí, es un contador. Es un contador de 4 bits, que se le puede poner el preset y un asynchronous reset, ¿verdad? Es disparado por flanco creciente, tiene un clear asincrónico. ¿Qué más? Y vamos a ver, de hecho, tal vez aquí, bueno, aquí habla un poco del tiempo de propagación. Ojo que tiene un tiempo de propagación de, de alto a bajo y de bajo a alto. Y también depende de hacia dónde estemos llevando la salida, ¿verdad?
Entonces, ojo que no son precisamente, no precisamente son simétricos. Esta es la frecuencia máxima de operación de ese contador, 44 megahertz. Y bueno, necesitan ahí una capacitancia de entrada, ¿verdad? O tienen más bien una capacitancia de entrada. ¿Qué más podemos ver de aquí? Bueno, aquí está un poco entonces cómo es que se llaman cada una de las entradas. Entonces, el MR negado es un Asynchronous Master Reset, es un clear asincrónico activo en estado bajo. Tenemos la entrada del reloj, es disparada por flanco creciente, de bajo a alto. Tiene 4 entradas de datos también. Ya ahorita les voy a explicar para qué es eso. Tiene un habilitador para que comience a contar. Tiene obviamente alimentación, tierra y VCC. Tiene la salida, ¿verdad? De los flip-flops, que serían de la salida con el conteo. Podría recibir, como ojo que es un contador, nosotros podríamos querer conectar estos contadores en serie para un contador más grande. Por ejemplo, si conectamos 2 juntos, vamos a tener un contador de 8 bits, pero entonces necesitamos saber cuándo se puso en alto el contador anterior, ¿verdad? Para saber que ya alcanzó su cuenta máxima. Entonces, cuando alcanza su cuenta máxima, nosotros podríamos conectar alguna lógica aquí a este count enable carry input, que lo que va a hacer es decirle, ok, comience a contar usted, ¿verdad? Y, ¿qué más? Ajá, también él tiene la salida para decir, bueno, yo ya llegué a mi cuenta máxima, comienza a contar el siguiente flip-flop. Y aquí es más o menos cómo es que funciona. Entonces, nosotros tenemos el master reset, tenemos el habilitador del conteo y también el que nos dice ya conté hasta el final, ¿verdad? En el anterior. Tenemos un bit o una entrada que es esta, el set, el clock input. Este sería así el clock. Ajá. Y ajá. Y ya básicamente, entonces ignoremos la parte de arriba. Toda esta parte de acá lo que nos dice es, bueno, puede contar del 0 al 15. Esta AND de aquí lo que nos está diciendo es, usted puede recibir un conteo anterior, ¿verdad? Digamos que este es el siguiente contador, el que cuenta a partir del 16 al 31, ¿verdad? Entonces, cuando el contador anterior le dice, hey, ya alcancé mi cuenta máxima, que es la 15, usted comience a contar esta antes precisamente para eso. Necesita tener estos 2 bits en uno para que entonces él diga, ya puedo comenzar a contar y comience a recibir las señales de que cuente aquí en el pin 2. El master reset es para ponerlo en bajo y saber que comienza en 0. Y ¿por qué es presetable? Tal vez esta es la parte que quería explicar aquí arriba. Tiene un circuito de carga paralela. Eso quiere decir que yo puedo decirle a él, no comience a contar en 0. Yo le podría decir, comience a contar en 7, por ejemplo. Entonces, yo le activo momentáneamente este pin de P negado, que sería P era Parallel Enable Input. Entonces, yo momentáneamente le digo, no cuente, le voy a cargar un número y le digo, le cargo, por ejemplo, un 7. Entonces, aquí él va a tener un 7 y luego quito este Parallel Enable count. Y entonces ya él va a tener un 7 y la siguiente vez que reciba una señal de clock, él va a contar 8, 9 y así sucesivamente.
Entonces, uno sí tiene que jugar un poco con estas entradas de manera que de hacerlo funcionar adecuadamente, pero sí, uno puede cargarle un número y por eso se llama presetable, además de que tiene el master reset. Y ojo, está ante la salida, ¿verdad? Si si este ya alcanzó su cuenta máxima, él también va a decir, bueno, yo ya alcancé mi cuenta 15, ¿verdad? Este, eh, y eso habilita tal vez un siguiente contador, ¿verdad? Y aquí funciona un poco qué es el tipo de señal que recibe en la entrada. El master reset necesita una señal de low. El parallel load, al parecer, es disparado por flanco creciente. Y pues sí, en general eso es más o menos un poquito. Si ustedes quieren pueden leer un poco más esta hoja de datos, pero sí era nada más para contarles un poco en general cómo es que funciona en la vida real. Y aquí está la forma en que él cuenta, ¿verdad? Del 0 hasta el 15 y se resetea, ¿verdad? Y aquí hay un diagrama de datos de precisamente cómo es que él cuenta. Entonces, ojo que aquí le envían, él tiene estos datos, le están diciendo, comience a contar en, esto sería 12, me parece, ¿verdad? Sí, en 12, porque tiene 0, 0, 1, 1. Entonces, le dice, comience a contar en 12, pero ojo la salida está en 0. Luego, le envían un pulso de master reset para asegurarse que la salida está en 0. Y luego le dicen, le voy a hacer una carga paralela y le envían un pulso, ¿verdad? Y en ese momento le envían una señal del clock. Entonces, en la primera señal del clock, él pasa estos datos a la salida y pone el 12 aquí, ¿verdad? El preset, esto fue el preset. Y luego quitan esta señal de que le están cargando una entrada paralela y en el siguiente conteo, ¿verdad? Él va a decir 13, 14, 15 hasta que llega de nuevo aquí al 0 y sigue contando. Y bueno, aquí de hecho lo que pasa es este CEP, déjenme ver qué era el CEP, era Count Enable Input. Ajá. Entonces, cuando ya no está habilitado para contar, ojo que sigue recibiendo señales de reloj, pero como le están diciendo no cuente, él se mantiene en la cuenta que estaba anteriormente, ¿verdad? Y de hecho, en este momento sí le activan el, el que cuente, pero le desactivan el Count Enable Carry Input, ¿verdad? Y eso hace que igual se mantenga en 0. Y por eso dice que está como inhabilitado en todo este periodo. Porque recuerden que para habilitarlo necesitaba dos cosas, que estas dos entradas estén pasando por esta conectividad. Entonces necesita que ambas estén en alto para que él cuente, ¿verdad? Que ese es precisamente el habilitador. Y aquí está el circuito. Ojo que obviamente es un circuito bastante más complejo. Pero sí, entonces, si ustedes ven algo importante de notar acá es que este es un contador sincrónico. Ojo que todas las entradas de clock están pegadas al clock principal. Todas las master reset, todos los clear, ¿verdad? Están pegados al master reset también. Y eso sí, ellos no usaron conectivas o flip-flops T, están usando flip-flops tipo D. Entonces, la lógica combinacional es un poco diferente y de hecho vean que se hace más compleja en el último flip-flop, ¿verdad? Necesita aquí un poco más de compuertas para que esto funcione de la manera adecuada. Y por último, la otra cosa interesante es que que activa el conteo máximo, vean que está pegado a todas las señales Q de los 4 flip-flops. Entonces, esto se va a poner en alto solamente cuando el conteo sea 15. Cuando esto llega a 15,
esto se va a poner en 0 y como aquí hay un inversor, esto se pone en 1. Ahora, ¿por qué hacen estas cosas así? En otros cursos, tal vez como en semiconductores, van a ver que es más fácil, de hecho, construir una conectiva NAND que una conectiva AND. Entonces, posiblemente aquí están utilizando NANDs precisamente por eso. Pero esto es entonces el circuito. Vean que obviamente es más complejo, pero no deja de ser bastante similar a lo que acabamos de estudiar. Y luego aquí vienen un poco de hojas de datos, ¿verdad? De datos de cuánto es el tiempo de propagación y un poco de la caracterización y las características de, pues, sí, del sistema, cuánto es el tiempo de propagación de bajo a alto, de que el master reset se ponga, se active, ¿verdad? Porque de hecho, los tiempos de propagación, como pueden ver en este circuito, dependiendo de cuál sea la salida, va a ser diferente y cuáles sean las entradas, ¿verdad? Entonces, dependiendo hacia dónde, de qué se active y cuál salida queramos medir, ese tiempo de propagación va a ser diferente. Entonces, hay diferentes tiempos de propagación en este circuito. Y pues, ajá, sí, esto era lo que les quería mostrar. Y ahora volvemos ya para cerrar a un ejemplo de diagramas de tiempo. Antes de pasar a este ejemplo, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces continuamos. Finalmente vamos a hacer un ejemplo de diagramas de tiempo y este ejemplo es pues representativo de lo que puede ser útil para ustedes en el examen, ¿verdad? Podrían toparse un ejercicio similar. Me interesa mucho que conozcan qué tipo de flip-flop están utilizando y qué significa cada uno de los símbolos que están aquí presentes. Recuerden que los circulillos representaban entradas negadas, o sea que se activan en 0. En este caso, ¿verdad? Ojo que el preset y el clear son entradas negadas porque tienen este circulito acá. Esto no es que es una entrada negada per se, es que es activo o disparado por flanco decreciente, ¿verdad? Recuerden que este triangulito representaba flanco y el circulito nos dice que es decreciente. Si no estuviera, sería flanco creciente. Ahora, una pregunta que me han hecho en otras ediciones del curso es que a veces se van a topar, ¿verdad? Flip-flops o entradas que tienen solamente el clear y el circulito. Y a veces se van a topar, por ejemplo, esto. Es lo mismo, nada más para que no se confundan. Si la entrada tiene techito o si tiene un circulito, quiere decir que son entradas negadas, ¿ok? A veces podrían, como está aquí, toparse solo con el círculo, pero si se topan esto, no es que está negado 2 veces, simplemente está, digamos, representando 2 veces que es una entrada negada, ¿verdad? No es que al poner ambos símbolos ya es una entrada no negada. Si tiene, digamos, en este caso, como esta, solo el circulito, esto es una entrada negada, y esta que tiene circulito y techito, es una entrada negada también, ¿verdad? Activas en estado bajo. Nada más para que no se confundan. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Algunas conectivas OR, algunas conectivas I, un par de flip-flops y aquí un circuito de 0 momentáneo, ¿verdad? Y así es como lo vamos a representar. Para nosotros en este curso esto va a ser una caja negra, pero como les dejé en las diapositivas anteriores, ahí les dejé una referencia en caso de que lo quieran ir a revisar, cómo es que se construye pues ese 0 momentáneo, ¿verdad? Es un circuitillo bastante sencillo realmente y por curiosidad lo pueden ir a buscar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues un diagrama de tiempos para ver cómo es que este circuito se comporta. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos una señal de reloj y tenemos una entrada X, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Bueno, tenemos dos flip-flops, bueno, un flip-flop A y un flip-flop B que van a tener dos salidas QA y QB y queremos ver cómo se comportan. Y tenemos un poquito de lógica combinacional aquí, unas conectivas ANSI-ORs. Ahora, ¿qué es importante anotar acá?
ambos flip-flops se disparan por flanco decreciente. Entonces, para que sea más fácil, vamos a estar señalando dónde es que deberían transicionar esos flip-flops, que va a ser cuando nuestro reloj cae, ¿verdad? En los flancos decrecientes. La otra cosa que nos interesa es que uno tiene un set y el otro tiene un clear. En este caso, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que QA va a comenzar en alto por este cero momentáneo y QB va a comenzar en bajo, ¿ok? Por donde le estamos conectando este cero momentáneo. Y esto sucede antes del primer clock, ¿verdad? Para eso es precisamente que existen esas entradas, para que el sistema inicie en un estado conocido. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ir analizando poco a poco cómo es que esto va cambiando. Entonces, al inicio, ojo que X vale 1, aquí tenemos un 1, y aquí tenemos Q negado de A, y como A vale 1, Q negado vale 0, ¿ok? Q negado vale 0, y eso quiere decir que aquí vamos a estar poniendo un 1. Ahora, esta OR 1 que tiene conectado QB, y ojo que QB vale 0. Entonces, si QB vale 0, aquí vamos a estar conectando un 0. Pero eso no importa porque al final ya tenemos un... no, mentira, ¿verdad? Aquí me equivoqué. Eso no es un 0. Esto me está poniendo un 0 aquí y este QB en 0 también me pone un 0. Entonces, este primer flip-flop en este primer flanco tiene un 0 a la entrada. Eso quiere decir que lo vamos a estar borrando. Ahora analicemos qué pasa con este segundo flip-flop. Que recibe aquí un 1 porque está conectado a X y QB tiene un 0. Eso quiere decir que QB negado vale 1. Entonces vamos a poner un 1 aquí. ¿Ok? Ahora, en este estado inicial, QA vale 0. ¿Verdad? Perdón, QA vale 1. Entonces aquí hay un 1. Y QB vale 0. Entonces aquí hay un 0. Y aquí hay un 1. Perdón, un 0. ¿Verdad? Y entonces 0 o 1 es un 1 y le estamos diciendo a este tipo T doble E. Ojo que son dos cosas diferentes. Este es tipo D y este es un tipo T. Entonces, ¿qué va a estar pasando aquí? En el siguiente flanco del reloj, nosotros vamos a poner ahora un 0 aquí a la salida porque es un tipo D. Y en el siguiente flanco del reloj decreciente, este tipo T va a cambiar de ahorita que estaba en 0, lo va a hacer toglear y va a poner un 1. ¿Ok? Entonces, nada más van a hacer esos cambios. Van a ponerse QA en 0 y QE en 1. ¿Ok? Y ahora voy a borrar nada más porque para hacer el mismo análisis, solo que si lo hago aquí encima va a ser un poco confuso. Entonces, vamos de nuevo. ¿Qué pasa? Nuevamente, entonces ahora X sigue valiendo un 1, entonces ponemos un 1 aquí, ponemos un 1 acá. Luego QA negado, ¿cuánto vale? Vale un 1. Entonces aquí vamos a poner un 1 y de hecho, ojo que no importa que tengamos en esta patilla, aquí vamos a tener un 1. Y entonces en el siguiente flanco del reloj, aquí que vamos a poner un 1. Ahora analicemos QB. Aquí pusimos un 1. QB negado, ¿cuánto vale? Ojo que QB vale 1, QB negado vale 0. Entonces QB negado vale 0 y aquí estamos poniendo un 0. Ahora QB vale 1. Entonces vamos a poner un 1 aquí y aquí de hecho iba un 1 nada más para no olvidarlo. Y estos dos unos nos van a poner un 1 acá y 0 o 1 nos da un 1. Entonces, QB en la próxima, en el próximo flanco decreciente, ¿qué va a hacer? Va a toglear. Y entonces va a poner un 0. ¿Ok?
Ahora nada más déjenme revisar principalmente el de QB bien, ¿ok? Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Ah, no, en este momento aquí no hay un 1, ¿verdad? Esto es después de que eso suceda. El problema es que aquí hay un 0 en este momento, en este análisis. Ojo que QA vale 0. Entonces, aquí hay un 0, aquí hay un 1, y aquí va a haber un 0, y aquí va a haber un 0. Y entonces esto no va a tolear, se va a quedar en 1. ¿Ok? Entonces, en la siguiente, QA se va a poner en 1 porque aquí hay un 1, pero QB se va a mantener en 1 porque le dijimos que no togleara. ¿Ok? Nada más hay que tener ese cuidado. ¿Ok? Vamos de nuevo a hacer el mismo análisis. Ambas valen un 1 y ojo que X sigue valiendo 1. Entonces tenemos unos aquí. Este QA negado vale 0 y este QB negado vale 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué pusimos aquí? Un 0 y aquí también pusimos un 0. Aquí arriba estamos conectando QB negado, ¿verdad? Y QB negado vale 0 también. Entonces aquí vamos a poner un 0 y aquí vamos a poner un 0. Entonces, aquí vamos a poner de un 0, ¿verdad? Le vamos a estar borrando No, mentira. Aquí me confundí. ¿Qué hay aquí en QB? En QB hay un 1, ¿verdad? QB vale 1. Entonces aquí estamos poniendo un 1 y aquí estamos poniendo un 1. Entonces, en el próximo flanco decreciente, D va a mantenerse en 1. Eso se va a mantener en 1. Pero, y bueno, sí, en este momento ya hay un 1 aquí, ¿verdad? Entonces, esto se va a quedar en 0 y aquí vamos a poner un 1 y aquí le vamos a estar diciendo haga toggle. Entonces, vamos a mantener un 1 y aquí, como estaba en 1, se va a cambiar a 0, ¿ok? Y entonces borramos la, la señal QB y la de QA la mantenemos en alto. Vamos otra vez con el análisis, ¿verdad? Ahora, X, ojo que en el momento del flanco y un poquito antes y un poquito después, o sea, respetando los tiempos de setup y de hold, X pasó a 0. Entonces aquí nosotros vamos a poner un 0 y aquí un 0. Entonces, no importa que tengamos conectados en las otras patillas, aquí vamos a poner un 0 y aquí vamos a poner otro 0. Ahora, QA, ¿cuánto vale? QA vale un 1. ¿Y cuánto vale QB? QB vale un 0. Entonces aquí tenemos 0 y 0 y 0. Entonces, en la próxima versión del reloj, vamos a poner un 0 aquí a la salida de QA. Y como aquí tenemos un 0 también, ¿verdad? En la próxima, vamos a poner un 0 aquí en la entrada de toggle y por lo tanto no va a hacer toggle, se va a mantener aquí en bajo. Y QA le estamos diciendo ponga un 0 a la salida, entonces debería estar bajando su señal, ¿verdad? Una vez más, ¿verdad? Analizamos, en este caso X ya volvió a valer 1, entonces ponemos un 1 aquí en ambas patillas. En este caso QA y QB valen 0, entonces aquí estamos realimentando un 1 y aquí también estamos realimentando un 1, ¿verdad? Porque ambas valen 0 y son las versiones negadas. Entonces aquí vamos a poner un 1 y un 1. Eso quiere decir que aquí vamos a poner un 1 también y un 1 aquí. Eso quiere decir que a QA la vamos a poner en alto y a QB le vamos a decir haga toggle, que de hecho también va a ser entonces póngase en alto. Y entonces estaríamos subiendo nuevamente ambas entradas, perdón, ambas salidas.
Y ahora en el último, igual X se mantiene en alto, entonces tenemos un 1 en ambas entradas de las conectivas Y. Ahora, ambas QA y QB están en 1, o sea, sus versiones negadas están en 0. Aquí hay un 0 y aquí hay un 0. Eso nos va a poner un 0 acá, ¿verdad? Ojo cómo está QB. QB vale un 1. Entonces aquí vamos a poner un 1 y aquí vamos a poner un 1. Y si aquí pusimos un 1, aquí también ponemos un 1, ¿verdad? Ahora, en este momento, QA, ¿cuánto vale? En este momento, QA vale 1. Entonces, hay un 1 en ambas patillas de acá. Y entonces, aquí hay un 1. Y entonces, aquí hay un 1. Entonces, en la próxima señal de reloj, el próximo flanco decreciente, vamos a poner un 1 a la salida. Y en QB le vamos a decir, haga toggle, ¿verdad? Le pusimos 1, entonces esto se va a poner en 0. Y entonces QB hace toggle. Y finalmente, en el último flanco decreciente, ¿verdad? Nada más para terminar. Nosotros tenemos que X sigue valiendo 1, QA va a valer 1 y QB va a valer 0. Perdón, ahí lo al revés. QA negado va a valer 0 y QB negado va a valer 1. Entonces, aquí ponemos un 0 y aquí ponemos un 1. Ahora, QB, ¿cuánto vale? QB vale 0. Entonces, aquí viene un 0 y aquí viene otro 0. QA, ¿cuánto vale en este momento? QA vale un 1. Pero igual, 0 y 1 dan un 0. Y aquí hay un 0, ¿verdad? Entonces 0 y 0, 0 o 0 es 0 también. Entonces D va a poner un 0 en la próxima en el próximo flanco decreciente. Y como aquí hay un 1, ¿verdad? Le vamos a decir en la próxima versión, haga toggle. Y como está en 0, él va a poner un 1 a la salida. Y entonces él va a hacer toggle. Y así terminaría, digamos, el circuito, ¿verdad? O el análisis de este circuito en el diagrama de tiempos. ¿Ok? Y bueno, dejemos la clase hasta acá para que en la próxima clase podamos comenzar con el tema 7 y comenzar a avanzar bastante sobre ese tema. ¿Ok? Pero bueno, entonces hoy ya vimos sobre contadores. Vimos sobre las entradas sincrónicas, perdón, las entradas asincrónicas de preset y de clear. Y también hicimos un pequeño ejemplo de diagramas de tiempo, que como ustedes ya vieron, hay que hacerlo con bastante cuidado, ¿verdad? No hay que confundir qué va a pasar, como me pasó a mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a poner la próxima vez a la salida, sino qué es lo que hay a la salida en ese momento, ¿verdad? Para poder analizar todo el circuito de manera adecuada. Y eso sería.